Gloria al Señor. Su Biblia, su corazón, su mente y su entendimiento. Con la palabra está con nosotros ahora nuestro hermano Bernardo Díaz. Usted ya estuvo con nosotros en otra ocasión. Él está pastoreando el tabernáculo en Montañita, allá en Usulután. Alegría. Recibámosle con un fuerte aplauso. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos. Hay una frase que en el mundo se dice mucho. Quizás nosotros alguna vez, bueno, más bien no quizás, sino seguro que alguna vez todos lo hemos oído. Hemos oído esa frase que dice, honor a quien honor merece. ¿La han oído? Amén. Saben que esa frase se utiliza mucho a veces con las personas y se le dedica a hombres, pero el único digno de honor y de gloria es nuestro Señor Jesucristo, a quien quiero que recibamos con un fuerte aplauso porque Él está aquí esta noche. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias hoy en el Salmo 136, versículo 1. Salmos 136, versículo 1. Cuando lo haya encontrado, por favor, me dice amén. Amén. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor así. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Leemos hasta ahí y le oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en esta noche, por el privilegio que nos das de estar en este lugar, por permitirnos compartir de tu palabra, por esa salvación tan grande que nos has regalado, y porque estamos, Señor, agradecidos contigo, te pedimos que llenes este lugar con tu presencia, que nos abras la mente y el corazón para poder recibir tu palabra, tu instrucción con alegría y poderla poner en la práctica. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Decíamos, muchas veces hablamos de honor, hablamos de honra y hablamos de personas a veces y decimos, mire, tal persona o tal situación merece la pena que se celebre, merece la pena que digamos que qué buen trabajo se hizo, merece la pena que digamos que qué buen profesional es una persona. Y yo no digo que eso esté mal, todo eso está bien, pero a veces nos olvidamos de que quien hace que todas esas cosas sean posibles es nuestro Dios. A veces nos fijamos mucho en las cosas materiales, nos fijamos mucho en las cualidades personales de la gente, pero nos olvidamos que todo lo que existe, existe porque hay un creador, existe porque Dios existe, y las cualidades y las habilidades que las personas tenemos son cualidades que nos las ha dado nuestro Dios. No son cosas que nosotros hayamos adquirido porque nosotros somos buenos. No son cosas que nosotros adquirimos porque nosotros simple y sencillamente somos inteligentes, como a veces decimos. Es, como dice el Salmo en la porción que acabamos de leer, es, ¿por qué dice ahí? Porque para siempre es su misericordia. Es porque Dios tiene misericordia. Y en su gran misericordia y en su gran amor, Dios desde el principio nos ha dado a nosotros, los hombres y las mujeres también, un lugar privilegiado en su corazón. Imagínese usted que cuando viene Dios y comienza la creación, creó al hombre, pero antes de crear al hombre, había creado todas las cosas necesarias para que el hombre pudiera vivir, para que pudiera vivir tranquilo, para que no tuviera dificultades en su vida. Pero desgraciadamente hubo una desobediencia y como consecuencia, pues todo lo que ya conocemos nosotros hasta hoy. Pero Dios no creó al ser humano en un desierto. Dios no fue a poner a las personas o al primer hombre en un lugar donde él tenía que esforzarse demasiado para poder vivir. Dios fue y lo puso en un lugar donde podía vivir bien, donde podía vivir de manera fácil, digámoslo así. Ahora, ¿qué nos demuestra eso? Que Dios quiere lo mejor para nosotros. El primer versículo que acabamos de leer dice, alabad a Jehová porque Él es bueno. Él es bueno, y independientemente de las circunstancias que nosotros vivamos en nuestra vida, debemos tener siempre claros que Dios es bueno, que su misericordia es para siempre, y que por esa misericordia usted y yo podemos estar en pie este día. Si no fuera así, mi hermano, seguramente no estuviéramos aquí
La misericordia de Dios es tan grande que este día, en lugar de estar haciendo no sé qué cosas allá afuera en el mundo, estamos en este lugar alabando y glorificando su nombre. ¿Por qué? Porque Dios es bueno, porque nosotros necesitamos de Dios y entonces debemos entender que su bondad es para siempre, que Él ha sido bueno desde el principio. Vino y puso a Adán en el jardín del Edén. Después de eso, muchos años después, con el pueblo de Israel cautivo en Egipto, lo sacó de Egipto y lo llevó por el desierto. ¿Para qué? Para mostrarles su poder, para mostrarles que si Él estaba con ellos, no importa las dificultades que en la vida se presenten, siempre se va a salir adelante. Y eso Dios lo demostró con el pueblo de Israel. En el desierto, obviamente no hay agua, pero Israel pudo tomar agua. En el desierto no hay comida, pero el pueblo de Israel pudo comer durante todo el tiempo que pasó en el desierto. En el desierto no estaban confeccionando ropa, pero el pueblo de Israel tuvo ropa. Amén. Entonces, ¿qué nos demuestra Dios con eso? Que Él está con el ser humano, que Él quiere la salvación del ser humano, que el propósito de Dios para nosotros es salvación, es vida eterna, es mostrar su misericordia y su bondad en cada día, en cada instante, en cada segundo de nuestras vidas. Pero a veces a nosotros eso se nos olvida. Se nos olvida darle gracias a Dios. A veces hay cosas que nosotros hacemos y las hacemos de manera automática y pensamos que porque es la rutina y porque simple y sencillamente nosotros podemos hacer las cosas resultan bien. Pero no es así. Las cosas resultan bien siempre por la única razón de que Dios está en control de todo lo que nosotros hacemos. De otra manera, nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Jesús lo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Eso es claro. Pero ¿quién es Dios? Podemos encontrar nosotros y buscar muchas cosas por qué agradecerle a Dios. Imagínese usted y póngase a pensar por un momento, ¿y por qué yo debo agradecerle a Dios? Y vamos a encontrar miles de razones por las cuales debemos agradecerle a Dios. 1, su grandeza. 2, su misericordia. 3, su bondad. Y 4, y 5, y 6, y las que sean. Dios es bueno. Y siempre vamos a tener nosotros algo por qué agradecerle a nuestro Dios. Amén. Siempre vamos a tener por qué agradecerle. Imagínese usted lo que dice en este proverbio, en este salmo, perdón. Alabad a Jehová porque Él es bueno, para siempre su misericordia. Alabad al Dios de los dioses. ¿Quién es Él? ¿Hay otro como Él? No, me está diciendo que Él es el Dios de los dioses, el más alto de todos, el todopoderoso. Él es nuestro Dios. Él es el que tiene misericordia de nosotros. No es otro. Entonces, ¿podemos agradecerle por su grandeza? Claro, porque siendo Él inmenso en poder, inmenso en todo, se ha fijado en nosotros. Nos ha visto, pero no nos ha visto en nuestras mejores virtudes, porque ninguno de nosotros antes de venir a Cristo mostraba sus mejores virtudes, porque separados de Él no podemos mostrar absolutamente nada que sea bueno. Entonces viene nuestro Dios y se fija en nosotros cuando nosotros estábamos, dice la Biblia, muertos en delitos y pecados, cuando nosotros estábamos destituidos de su gloria, cuando nosotros estábamos sin Dios y sin esperanza. Entonces Dios nos vio, entonces Él metió su mano y nos sacó de donde estábamos, siendo el grande, poderoso, santo. Él metió su mano por usted y por mí. Imagínese usted, nosotros los seres humanos desobedecimos, los ángeles del cielo también desobedecieron, pero Dios prefirió socorrerlo a usted y a mí y no a los ángeles del cielo. Y a veces nosotros nos quejamos y a veces nosotros decimos, es que yo en esta vida yo no sé qué hacer. No hay propósito de nada, mi novia ya no me quiere, mi papá ya me echó, el amigo me trata mal y todos los demás. Pero si la Biblia nos dice, aunque tu padre y tu madre te abandonaren, con todo Jehová te recogerá. ¿Por qué a veces nos quejamos de las situaciones de la vida, pero no buscamos a nuestro Dios? ¿Por qué a veces nos quejamos de las situaciones del tiempo, decimos nosotros, pero no nos acordamos que hay un Dios todopoderoso que desde el principio nos ha enseñado que Él está dispuesto a ayudarnos,
que Él está dispuesto a meter su mano por nosotros, que Él está dispuesto a cuidarnos como a un tesoro prácticamente. Entonces, tenemos que buscar a ese Dios, tenemos que agradecerle, tenemos que decirle cuán grande es Él para nosotros, tenemos que mostrarle con nuestras acciones que nosotros somos personas agradecidas, que hemos valorado lo que Dios hizo, porque saben, hermanos, ¿cuántos aquí son salvos? Díganme amén. ¿Cuántos son salvos? Hay muchos salvos aquí, habemos muchos salvos en este lugar, amén. ¿Saben ustedes cuánto vale su salvación? ¿Saben ustedes que no existe tesoro en el mundo más grande que la salvación que usted tiene por regalo de Dios? ¿Sabe usted que todo lo que existe, todo lo que usted ve alrededor, un día se va a acabar? Las cosas más grandes que el hombre ha construido sobre la tierra, un día no van a ser nada. Pero aquel que cree en mí, dijo Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Eso es lo que el Señor nos ha dado. Nos ha dado una vida eterna. Nos ha regalado una vida que tiene un precio, y ese precio es la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha... Gloria a Dios. Esa sangre preciosa que Cristo derramó en la cruz del Calvario. ¿Y cómo derramó esa sangre? Golpeado, humillado, maltratado, molido, dice la Biblia, por nuestras rebeliones. Él cargó en su carne, en su cuerpo, todos nuestros pecados. Él recibió la recompensa que nosotros merecíamos por el pecado. ¿Necesitaba Jesús hacer eso? Sí lo necesitaba, pero por amor a usted y a mí. No porque a Él le hiciera falta algo. No, si Él estaba sentado en su trono de gloria. Si Él estaba en forma de Dios, dice la Biblia, y se despojó a sí mismo y tomó forma de hombre para venir y para poder pagar por esa salvación de la cual nosotros disfrutamos hoy. Amén. Entonces, pero, ¿qué sucede? Acompáñenme por favor en la Biblia al libro de Hebreos, al capítulo 1, versículo 1, por favor. Hebreos 1.1, ¿lo tenemos, hermanos? Amén. Ok. Entonces, Hebreos 1.1 nos dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Qué quiero yo que nosotros veamos en esta noche? Uno, debemos agradecerle a Dios, habíamos dicho, porque Él pagó con la vida de su Hijo Jesús la salvación tan grande que usted y yo tenemos hoy, amén. Pero vea usted algo, yo quiero que veamos un detalle hoy. Uno, dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en la antigüedad a los padres, está hablándole a los de Israel, ¿verdad? Los hebreos, a los padres por los profetas. Y cuando dice muchas veces y de muchas maneras, mire, al pueblo de Israel, el Señor le dio tantas instrucciones, le habló tanto por boca de los profetas, por visiones, por sueños, por diferentes formas, en múltiples ocasiones. ¿Y cuál era el mensaje de Dios en todas las veces? Buscadme y viviréis. Arrepiéntanse y vuelvan a Jehová su Dios, les decía. ¿Para qué? Para que les vaya bien en la vida, para que tengan prosperidad, para que las bendiciones a la obediencia los alcancen, para que no haya escasez en su casa, para que todas tus enfermedades puedan ser sanadas. Entonces el Señor ha hablado desde la antigüedad, habló en el Antiguo Testamento, habla en este tiempo, dice la Biblia, por medio de su Hijo Jesucristo. Y ese Hijo Jesucristo, ese Hijo de Dios, dice la Biblia que fue constituido heredero de qué, hermanos. Díganme lo que dice ahí la Biblia. ¿Heredero de qué dice? Heredero de todo, de todo. O sea, todo lo que usted ve y todo lo que usted no ve es de Jesucristo.
Él es el heredero de todo. Y ese Jesucristo es el mismo que estuvo colgado en la cruz del Calvario, crucificado, pagando por usted y por mí. Ese mismo que es dueño del universo y que es la razón por la cual el universo existe, es el que vino a pagar por nuestros pecados. Cuando nosotros comprendemos esto, tenemos que tener un sentimiento diferente al hablar de Jesús. Tenemos que tener un sentimiento diferente cuando una persona nos pregunta, hermano, ¿y usted es salvo? Sí, yo soy salvo y ya. No, hermano, si el tesoro que Dios nos ha dado es más grande de lo que nuestra mente humana puede entender, si el tesoro que Dios nos ha dado es entregar a su Hijo unigénito para que usted y yo podamos ser salvos, gloria a Dios. Es que Dios no pagó poco por usted y por mí. Dios dio lo que Él más amaba. Él dio a su Hijo unigénito y Él lo testificó cuando los cielos se abrieron y dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Qué estaba diciendo Dios? Este es el Hijo que yo apruebo, este es el Hijo que hace las cosas como a mí me gustan, al cual, dice acá, yo he constituido heredero de todo, el cual es la razón y por medio de quién se ha construido el universo que nosotros conocemos y que vemos que es infinito y que si vemos el firmamento, vemos también que es obra de Dios. Y si vemos para arriba y vemos las estrellas y todo eso, y no alcanzamos a ver hasta dónde llega eso, pues Jesús, ese que vive en su corazón ahora, ese es el dueño de todo eso. Él es el que habita en su corazón. Y la Biblia dice, y si Dios fue capaz de entregar a su Hijo, ¿cómo no nos entregará con Él todas las otras cosas? Y a veces nosotros nos afanamos, y a veces nosotros venimos, y en la primer tribulación, y en el primer problema, salimos corriendo. ¿Y sabe qué? A veces no salimos corriendo a nuestro Dios, a veces salimos corriendo a que personas nos ayuden a resolver nuestros problemas, cuando tenemos al dueño del universo en nuestro corazón, cuando Él está todo el tiempo, gloria a Dios, cuando Él está todo el tiempo atento de que usted le diga, Señor, mira dónde he caído, Señor, perdóname, yo me arrepiento de haberme equivocado en esto, si es que estoy pagando una consecuencia, Señor, mete tu mano, ten misericordia y sácame de aquí. Pero ¿qué requiere esto? Requiere también una palabra que yo acabo de decir ahorita, se llama arrepentimiento. ¿Qué es eso? Que nuestra mente debe cambiar, que nuestra actitud hacia ver a Jesucristo ya no debe ser pasiva, que nuestra actitud hacia el Hijo de Dios debe ser ferviente. Debemos nosotros comprender que ese Dios que nosotros adoramos nos ama tanto que el amor de Él excede todo nuestro conocimiento, dice la Escritura. Entonces, tenemos que cambiar esa actitud, tenemos que comenzar a ver las bondades de Dios para con nosotros y a dejar de quejarnos a veces de las inclemencias del tiempo, de que mire, fíjese que yo me quedé sin trabajo, pues sí, Dios le va a dar uno nuevo, ¿por qué no se lo pide a Él? Mire, pero es que yo en esta enfermedad, el único sanador es Dios, nadie más que Él. Entonces, ¿por qué no vamos a Él? ¿Por qué no en lugar de quejarnos? ¿Por qué no en lugar de pasar nosotros mucho tiempo a veces resentidos o pensando que hoy sí ya me morí, hoy sí de esta ya no salgo? ¿Por qué no nos acordamos por un momento que tenemos un Dios que todo lo puede? ¿Por qué no nos acordamos por un momento y le damos la gloria y la honra a Él diciéndole, Señor, si tú me sacas de esta, yo testifico, porque a ti te agrada que hablemos de las maravillas que tú haces? Y el único que puede hacer maravillas eres tú, Señor, sácame por favor. Yo creo que eso, ¿verdad que es fácil decirlo, hermanos? Pero eso tiene que salir de nuestro corazón y debe llegar directamente hasta el trono de Dios, porque cuando nosotros hablamos, pero hablamos con fe, pero hablamos creyendo, entonces la Biblia dice que al que cree, todo le es posible. Y si usted puede creer que usted tiene un Dios todopoderoso que le prometió que no lo iba a dejar ningún día hasta el fin del mundo, quiere decir que ese Dios está hoy en este lugar, esperando que usted le hable, esperando que usted le pida. Gloria a Dios. Él está en este lugar y se mueve aquí ¿para qué? Está aquí, como dice aquella alabanza, aquel corito, está aquí para consolar, está aquí para libertar, está aquí para aquello que tú deseas y que tú anhelas en tu corazón. Para eso está Dios aquí, en este lugar. Aquí podemos ver muchas cosas, hermanos, los días viernes, los días lunes, los días sábados, aquí hay testimonios, amén.
¿Cuántos testimonios hemos visto? Muchos. ¿En cuántos años? En 7 años. ¿Cuántas cosas Dios ha hecho en este lugar? Hemos visto la gloria de Dios. Hemos visto la gloria de Dios en este lugar. Hemos visto las maravillas de las cuales Dios es capaz de hacer en las personas y en las iglesias. Hemos visto cómo Dios este lugar lo ha hecho grande. ¿Por qué? Porque para siempre es su misericordia, como leímos ahí. No hay otra explicación. Porque si pensamos nosotros en personas, pensemos que las personas son instrumentos, son herramientas que Dios ha utilizado y que, pues, por supuesto, Él les ha dado poder también para poder hacer muchas cosas de las que aquí se han hecho. Por eso debemos estar agradecidos con Dios también, porque tenemos una iglesia grande en este lugar, porque tenemos instalaciones acá, envidiables quizás por muchas otras iglesias. Pero aquí Dios ha mostrado su poder, aquí Dios ha mostrado su misericordia y yo les aseguro que lo seguirá mostrando por todo el tiempo que esta iglesia sigue en este lugar. ¿Por qué? Porque Dios está aquí. Por eso. Y si Dios está con nosotros, dice la Biblia, ¿quién contra nosotros? ¿Por qué vamos a temer? Por nada. Si el que nos acompaña es el dueño del universo, por el cual todas las cosas han sido hechas. Versículo 3, allí en Hebreos, dice, el cual, oiga bien quién es Jesús, oiga bien quién es el que pagó por usted. En el 2 decía, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Mire, la sustancia, la esencia de Dios es Jesucristo. La Biblia nos enseña que en Jesús habita, dice Colosenses, corporalmente la plenitud de la deidad. ¿Qué nos está diciendo? Que Jesús es Dios, que Jesús es Dios en la carne, que el que pagó por usted y por mí es el mismo Dios Todopoderoso que construyó el universo, que es el heredero de todo, que es el dueño de todo, ese mismo. Ahora imagínese usted, ¿cuánto vale su salvación? No la pagó su familiar, no la pagó el presidente de la República, no la pagó ningún político. ¿Quién la pagó? El Señor de señores, leíamos allá en el Salmo 136:2, amén. El Señor de señores, el Dios de los dioses, el único que puede hacer maravillas, el único por el cual todas las cosas subsisten. Ese es el que pagó por usted. Ese es el único y verdadero Dios al cual nosotros seguimos, al cual nosotros adoramos y al cual de corazón cada uno de nosotros debe agradecer por todas las cosas grandes y maravillosas que Él ha hecho con nosotros. Ahora, cuando nosotros comprendemos esto, cuando hemos comprendido cuál es el precio de nuestra salvación y nos damos cuenta que es tan grande que a veces hasta increíble nos parece, cuando hemos comprendido eso, nos quedamos sin palabras delante de Dios. No hayamos que decirle, Señor, decirle a Dios gracias nada más por lo que Él ha hecho por nosotros. ¿No creen ustedes que a veces nos quedamos un poco cortos? Como que a veces quisiéramos nosotros decirle a Dios otras cosas. No sé qué pudiéramos decirle, pero palabras creo que en nosotros no existen para poder agradecer verdaderamente todo lo que Dios ha hecho en nosotros. No existen palabras. Ahora, ¿qué es importante? Bueno, uno, reconozcamos el valor que usted tiene y que yo tengo para con Dios. Valemos la sangre de Cristo. Pero eso, ¿sabe por qué? ¿Por qué debemos reconocerlo? Porque debemos agradecerle a Dios. No hoy, sino hoy, mañana, pasado mañana y todos los días de nuestra vida. De eso se trata. Honor a quien honor merece. Díganme ustedes, ¿podrá alguien merecer mayor honor que nuestro Señor Jesucristo? Evidentemente no. ¿Por qué? Porque Él es el único que ha mostrado el amor verdadero para usted y para mí. Nadie más. Y entonces, cuando todas esas cosas nosotros las hemos comprendido,
Jamás vamos a olvidar que Cristo murió por nosotros. Jamás vamos a olvidar que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Jamás vamos a descansar de darle gracias, de gritarle que es grande, de decirle qué tan hermoso es Él. Nunca vamos a parar de decir eso. Y entonces van a venir dificultades, pero usted va a poder decir, como decía el apóstol Pablo, es que yo sé en quién he creído. ¿Por qué? Porque entonces usted va a saber que el que pagó por usted lo dejó todo y lo dio todo por usted. Y las tribulaciones pequeñitas que tenemos nosotros en este mundo, ¿cómo no las vamos a superar si Él está con nosotros? Acompáñame, por favor, 2 Corintios, capítulo 4, versículo 16. No importa lo que pase, no importa las circunstancias de la vida, no importa que las personas nos critiquen, no importa que las personas digan que estamos locos. Si ellos lo dicen, pues digamos que es verdad, pero estamos locos por nuestro Señor Jesucristo, no por otra cosa. Así es que, cuando hemos comprendido todo esto, ¿qué sucede? Vea lo que dice: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Oiga bien, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Qué nos ha regalado Dios? Una salvación. ¿Cómo es esa salvación, hermanos? Es una salvación eterna. Lo que Dios le ha ofrecido es eterno. La salvación que usted ahora tiene es eterna. El reino de los cielos, donde usted y yo un día vamos a vivir con Cristo, también es eterno. La vida que Dios nos ha dado también es eterna. No, es que aquí dice, porque esta leve tribulación momentánea, es que no importa lo que pase en esta vida. Es que no importa si simple y sencillamente nosotros nos sentimos decaídos físicamente, si padecemos enfermedad, si padecemos persecución, si padecemos tribulación, si padecemos lo que sea, es que no importa porque ya va a pasar, dice ahí, porque todo esto va a pasar. Y cuando todo eso suceda, cuando todas esas cosas pasen, nosotros estamos en la eternidad. Y entonces dice aquí que nosotros estamos en ese momento produciendo en nosotros, dice, un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Cuáles cosas nos guían a nosotros? ¿Las que vemos o las que Cristo nos ha prometido? Debemos ponerlo en una balanza. ¿Por qué nos afanamos? ¿Por qué creemos que, ay, si la casa se me cae? ¿Y qué importa si aquí la Biblia dice, ya va a pasar? Y que mire, hermano, fíjese que yo sin el carro, y yo no puedo ir a la iglesia hoy. ¿Por qué? Porque no tengo carro. Pero el carro se va a acabar. Pero ese carro aquí se va a quedar cuando Cristo venga y nosotros nos vayamos con Él. Y entonces es momentáneo. Mire, si nos va a tocar venir a pie, pues vengamos a pie, hermano. ¿Por qué? Por agradecimiento a Dios, porque aquí venimos a adorar a Jesucristo. Y Jesucristo lo dio todo por usted y por mí. Gloria a Dios. Entonces, cuando comprendemos eso, nosotros agradecemos. Y sabe que hay algo. Cuando nosotros decimos que verdaderamente nos hemos arrepentido, nuestra mente ha cambiado, nuestras prioridades han cambiado, entonces podemos agradecer, entonces podemos priorizar y entonces podemos preguntarnos también nosotros, si Dios lo dejó todo, si Dios lo dio todo y vino y murió en una cruz aquí por usted y por mí, ¿y yo qué le he dado a Dios? ¿Y yo qué he hecho verdaderamente para agradecerle a Dios? ¿Cómo yo estoy viviendo mi vida? O simple y sencillamente voy a decir, sí es verdad, Cristo murió por mis pecados, pero yo vivo mi vida como a mí me gusta. Pero yo vivo mi vida como a mí me parece, como a mí me place. Pero Cristo murió por ti. Pero Cristo te ha hablado, dice la Biblia ahí, de muchas veces y de muchas maneras. ¿Y qué nos ha dicho Jesús? Y en agradecimiento nosotros estaremos siendo obedientes a Jesús. Fíjese usted que la fe en Jesucristo produce obediencia. Si nosotros verdaderamente tenemos fe,
Si nosotros verdaderamente hemos comprendido lo que significa la salvación que Dios nos ha regalado, eso produce en nosotros obediencia. Porque entendemos una cosa, que no tenemos con qué pagarle, pero queremos, pero necesitamos y deseamos agradarle. ¿Por qué? Porque Él ha sido bueno, porque Él lo dejó todo. Y ahí lo decía el pastor hace un rato, a veces hay personas que a veces, yo era uno de esos, pasaba preguntando, ¿y será que le voy a servir al Señor? No, quizás no, ¿verdad? Todavía estoy muy tierno en la obra, dice uno a veces, ¿verdad? No, yo creo que mejor me voy a preparar más. Hermano, Dios no quiere eso. Dios quiere que usted le sirva desde el primer momento en que usted entendió, en que usted reconoció que Él es su único y suficiente Salvador. Desde ahí usted cambió de mente, sus prioridades cambiaron. El apóstol Pablo lo decía resumido así, decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, si yo entiendo que yo ya no vivo, pero Cristo vive en mí, entonces ¿para quién vivo? Vivo para Cristo. ¿Qué voy a hacer? Lo que Cristo dijo. ¿Qué es eso? Ser obediente. Y el Padre al Hijo obediente siempre lo bendice. Amén. Entonces, nosotros podemos vivir nuestra vida como nosotros querramos, pero cuando comprendemos que Jesús vino a pagar por usted y por mí, nuestra mente cambia. ¿Y sabe qué actitud tomamos nosotros cuando nuestra mente cambia? Busque por favor en su Biblia Filipenses 3:7, por favor. Entonces, las cosas que vemos son temporales, dijo la Biblia. Entonces nuestras prioridades cambian y ya no nos fijamos tanto en las cosas temporales en las que vemos, sino en aquellas que no vemos, en aquellas que producen, dice la Biblia, un peso de gloria eterna. Amén. Y entonces todo esto cambia, y nuestra mente cambia, y entonces podemos decir, como lo decía el apóstol Pablo acá, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ahí cambió. ¿Por qué? Porque las cosas no me importan. Ya no importa lo que pase en este mundo. Ya no importa cómo yo pueda vivir aquí. Lo que importa al final es que Cristo vive en mi corazón. Es que sé que un día Él viene por mí, que yo me reúno con Él en el aire y que después vivo con Él por siempre en el reino de los cielos. Y las demás cosas, ¿qué? Ahí que se queden, no hay problema. ¿Por qué? Porque son temporales. Porque ya lo leímos ahí, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Qué queremos nosotros? Atesoren, dijo Jesús, en el reino de los cielos. Ya no se afanen por las cosas de este mundo. Antes de afanarse por las cosas que están aquí, mejor piensen en las cosas del reino de los cielos. Mejor piensen en aquellas cosas eternas con las que vamos a vivir para siempre en el reino de Dios. En esas cosas debemos poner nuestros ojos. Eso nos lo dice también el apóstol Pablo acá en Filipenses 4:6, ahí cerquita donde está, corra porque ya el tiempo se nos acabó. Oiga lo que dice aquí. Pero todo esto es resultado, hermano, ¿de qué? De que nosotros ya entendimos que Cristo murió por usted y por mí, de que Él pagó por todas las cosas que usted necesita, porque Él ya pagó por todas nuestras enfermedades, porque Él llevó en su cuerpo todos nuestros pecados y todas nuestras rebeliones. Si eso es así y lo hemos entendido, entonces esto que nos dice acá se debe hacer así. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. ¿Con qué? Con acción de gracias. Jamás se le olvide darle gracias a aquel que es su Redentor, a aquel que cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Él vino, metió su mano y nos dio salvación y vida eterna. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Vamos a orar.